¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Celebra y comparte la vida de Javier Urra. Es un interesantísimo libro que reúne una conversación del propio autor, Javier Urra, que es psicólogo, con Merche Carneiro, con un prólogo de Juan Diego Guerrero. Voy a comenzar comentando una breve biografía de Javier Urra, aunque es sobradamente conocido porque interviene en numerosos medios de comunicación en España y es sobradamente conocido, pero en cualquier caso lo voy a hacer. Es doctor en Psicología y doctor en Ciencias de la Salud, académico de número de la Academia de Psicología de España, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y es presidente de la Comisión Rectora del programa Recurra Ginso para padres e hijos en conflicto. Fue también el primer defensor del menor. Realmente en este libro hay muchas cuestiones interesantes y lo dedica a quienes nos han compartido su saber, su sentir, sus dudas, su humanidad. Simplemente voy a comentar algunos aspectos del libro sin pretensión de exhaustividad, aunque se podría hacer también, pero realmente yo creo que él plantea distintas cuestiones de tipo existencial en relación con la finitud de la vida humana y tiene frases muy interesantes, por ejemplo en la que dice: la voluntad es la pértiga con la que nos elevamos, es esa fuerza inasible que nos empuja, que genera el próximo devenir. Motor de la vida, razón para sentirnos humildemente orgullosos, efectivamente. Una cierta tenacidad, una cierta fuerza de voluntad, una cierta perseverancia son absolutamente imprescindibles en la vida si queremos conseguir una serie de cosas que son positivas para nuestra vida. Por otra parte, también es cierto que influye el azar mucho en la vida, eso lo reconoce a lo largo del libro, y tiene otra frase también muy interesante: ser lo que nos proponemos ser, ese es el reto, y hacerlo sin autocomplacencia. Efectivamente, podemos conseguirlo en mayor o menor medida, pero sabiendo que, claro, no podemos hacerlo de manera infinita porque tenemos la muerte que está esperándonos y eso realmente hay que entenderlo. Solamente se vive una vez, como se suele decir habitualmente, y él apuesta por vivir con intensidad, con la máxima intensidad posible. Y además también considera que hay elementos de azar que intervienen constantemente y continuamente en la vida. Por eso dice lo siguiente, Javier Urra: si lleváramos nuestra vida a las matemáticas, se convertiría en un sinfín de números, segundos vividos, minutos que nos quedan por vivir, calidad de vida de su último tramo, horas que hemos dedicado al sueño, al trabajo. Pero la vida no es un proyecto de lógica, nos sorprende a cada instante y, como en los números, muchas veces no cuadra lo que nos ofrece. ¿Qué podemos o qué le podemos pedir a la vida? Pues realmente podemos pretender cosas que sean difíciles de conseguir, que aparentemente casi son imposibles, y podemos esforzarnos y ser mucho más de lo que pensábamos que íbamos a poder ser. Eso por supuesto, pero tampoco podemos pedir cosas absolutamente imposibles. Como por ejemplo sería vivir 300 años o 500 años o cosas similares, ¿no? Eso realmente no está al alcance de la humanidad actualmente. Quién sabe si dentro de cientos de años o miles de años eso se podría conseguir. Con los avances de la genética celular, de la genética sintética, etcétera, pero de momento eso no es posible. Quizás se pueda alargar la vida un 20 o 25%, de hecho ya se está probando en ratones con inyecciones de una proteína especial que hace que vivan un 20 o un 25% más los ratones de promedio, y eso está comenzando a experimentarse en humanos también y puede ser una de las soluciones para el envejecimiento porque lo ralentiza. No quiere decir que lo elimine, pero sí hace que sea más lento, con lo que quizás en el futuro podamos vivir 110, 120 años y eso supondrá un suplemento de vida o un plus de vida que no es despreciable. Pero eso estamos pensando dentro de 30, 40, 50 años quizás, o 100 años. No se sabe con exactitud. En este aspecto también Urra, sabiendo la brevedad de la vida, como decía también Séneca, se señala en otro párrafo una serie de aspectos que son realmente relevantes. Por ejemplo, escribe: así es, pareciera que la existencia se cumple cuando son muchos los años vividos,
pero creo que la intensidad es esencial. Lo es el llevar ya la vida bien gastada, sin con ello perder la ilusión, la capacidad de sorpresa, las ganas por sorprendernos a nosotros mismos, por implicarnos en nuevos retos. Considero que la mayoría elegiríamos vivir con intensidad y vivir bien, mucho mejor que vivir solo largamente. En efecto, diríamos, yo creo que aquí lo fundamental es buscarse nuevos retos o aceptar esos retos que tenemos en mente para intentar llevarlos a cabo en la medida de nuestras posibilidades. En definitiva, dicho de otra forma, perseguir nuestros sueños con toda la fuerza, con todas las ganas, con todo el entusiasmo, con toda la ilusión. Y él es consciente también, Javier Urra, de que al final es una cuestión de perseverancia y tenacidad y que es verdad que no podemos abarcar todo. Podríamos hacer infinidad de cosas, pero hay unos límites, por lo tanto tenemos que escoger, seleccionar lo que queremos hacer. Por eso también escribe en otra página del libro lo siguiente: ciertamente hay muchísimas posibilidades, caminos que no tomamos nunca, tipos de revista que jamás leeremos, exposiciones a las que no iremos, hobbies que no practicaremos, pero que están ahí, que son posibles. Por lo tanto, él apuesta por la reinvención. Por supuesto, podríamos hacer millones de cosas, pero no podemos hacer cientos de miles de millones de cosas o miles de millones de cosas probablemente en la vida porque no hay tiempo para hacerlas. Pero es verdad que hay que fijarse en lo que a uno le interesa más, lo que le apasiona más y eso desarrollarlo. Pero esos hobbies, esas aficiones, esos intereses pueden cambiar con el paso del tiempo o no. Y en ese aspecto, esa es otra de las aventuras de la vida. La vida hay que vivirla como una especie de aventura. Y en este sentido, pues él está hablando a lo largo del libro de estas cuestiones. Por otra parte, él dice, desde una perspectiva que yo considero que es más bien atea o agnóstica, dice: la verdad es que es que enfrentarnos a la nada nos anonada, es la mayor de las angustias, la existencial. Y al mismo tiempo, escribe, es paradójico pensar en que nos guste ser recordados, añorados o aplaudidos cuando ya no estemos. En definitiva, parecen paradojas, parece pues una forma de inconformismo, de contradicción, pero así es la realidad de la vida, podríamos decir. En cualquier caso, él tiene muy claro que nuestro reto es ser lo que podemos ser y para eso hace falta esforzarse, hace falta luchar, por supuesto descansando también, disfrutando de la vida, algo que él también insiste en ello. Y claro, él considera que fortalecer el carácter es crucial, porque si no tenemos un carácter más o menos fuerte, pues podemos dejar pasar muchas oportunidades para desarrollarnos como personas, para conseguir lo que deseamos, para perseguir y lograr nuestros sueños, y eso no podríamos hacerlo. Por tanto, escribe: para alcanzar los retos, para vivir, es necesario ser fuertes, y no todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Se puede fortalecer el carácter? Pues él dice que sí. Eso es indudable, lo dicen todos los psicólogos, él también es psicólogo. Sí, es posible, dice, como lo es muscular nuestro físico. Y en este sentido, fortalecer el carácter es algo realizable. Por lo tanto, eso no significa tampoco que seamos más insensibles, que seamos menos empáticos, más psicopáticos, más duros, no. Diríamos que desde su perspectiva de psicólogo, fortalecer el carácter es estar preparados para cuando vengan momentos duros, saber resistirlos y saber sobrellevarlos y sobre todo saber superarlos, porque la vida está llena de cosas positivas y también de cosas negativas. También, por supuesto, podemos entender la vida como si fuera algo de contabilidad. La vida, dice él, es también un debe y un haber, al que va ligada la insatisfacción. Por lo tanto, ¿dónde se pone el listón del límite de lo que queremos conseguir y lograr? Pues eso es algo propio, yo creo, que de cada persona. Y por otra parte, estar vivo es verdad que es asombrarse, es conmoverse, es sentir la vida. Y luego hay otro punto que él desarrolla en el libro, que a mi juicio es interesantísimo también, que es que la vida no es justa. Algo que mucha gente quiere reivindicar, que la vida sea justa, pues nunca lo es, o casi nunca. Al final, pues realmente hay tiempos mejores y tiempos peores, y eso forma parte de los ciclos de la vida.
La vida tiene mucho de azar, de buena suerte, de mala suerte, y eso le pasa a todas las personas, a todo el mundo, no solamente a unos sí y a otros no. Es verdad que puede haber personas que tienen más suerte, más fortuna, y en ese sentido viven mejor, y otras que han tenido más cantidad de desgracias o de situaciones difíciles o complicadas, etc. Mm, por lo tanto, también la vida puede entenderse de muchas maneras. Por ejemplo, él dice, con relajo, sin excesivas pretensiones, gustando de los momentos y situaciones, recordando lo positivo y, en fin, no pidiéndole más de lo que una existencia puede contener. Y matiza más la cuestión, el propio Javier Urra dice, nuestro problema es lo que imaginamos, lo que alentamos a alcanzar, es por eso que la felicidad completa no es posible. Sí, efectivamente, siempre queremos más, el circuito de dopamina siempre quiere más, como dicen también algunos psicólogos, y en ese sentido hay que ser consciente de estas cuestiones para ser ambiciosos en la vida, pero no demasiado ambiciosos, porque eso no lleva tampoco a ninguna situación positiva. Por otra parte, él se pregunta si se puede ser optimista frente a tanta violencia, como título de uno de los capítulos del libro. Me parece también apropiada la pregunta. Mm, y él considera que sí, que se puede ser optimista, y eso se puede pues constatar en la realidad. Por otra parte, para él en la vida lo esencial no es tanto la cantidad, lo cuantitativo, sino más bien lo cualitativo. En ese sentido, él reconoce que nos gustaría ser omnipotentes, preverlo todo, pero eso es imposible, porque la vida no funciona de una manera ordenada y de una manera lógica, de forma absoluta, aunque haya ciertos aspectos lógicos en la vida, como los horarios, etcétera, pero no todo eso responde a criterios exclusivamente lógicos. Y por otra parte, él es consciente también de la finitud de la vida, y en eso insiste bastante a lo largo del libro. Dice, por ejemplo, o escribe, vivir es acercarse a la muerte, y hacemos bien en ser inconscientes, en celebrar los cumpleaños, en esperar los laborables que llega el fin de semana, etc. En definitiva, él es partidario de llenar nuestros días de vida con intensidad, con fuerza, con energía, con alegría, con ganas y sobre todo con entusiasmo. El entusiasmo quizás sería una de las palabras que más utilizan los psicólogos para describir una buena actitud ante la vida. Estar entusiasmados con la vida, con positivismo, con alegría y sobre todo con fuerza también. En ese sentido, pues realmente eso hay que entenderlo de esa manera, creo yo. Y, por supuesto, él es partidario de transformar la vida. Si algo no te gusta, cambia, lo dice en el libro. Y sobre todo, vivir es poder contarlo. La resiliencia es un tema importante que hay que insistir en él porque actualmente una parte de la juventud, una parte de los adolescentes no son suficientemente resilientes y otra parte considerable sí. En ese sentido, podemos decir que, lo dicen los psicólogos en general, el entusiasmo que se tiene en la vida propicia o atrae más entusiasmo. Y en ese sentido, eso nos ayuda en la vida a ser más felices, a conseguir mejor las metas que deseamos. En definitiva, la constancia, la perseverancia forman parte también de ese entusiasmo que podemos desarrollar en la vida. Y también se requiere, teniendo en cuenta que existe el azar en la vida, pues decisión, valentía y cruzar, como él dice, sin mirar hacia abajo. Por otra parte, él es consciente de que somos seres sociales, como decía también el gran Aristóteles, y que convivir es aceptar que no todo está en nuestras manos. Es verdad que al ser humano le encanta la seguridad, le encanta lo previsible, lo que tiene controlado, pero la vida no se adecua bien a nuestros deseos. Entonces tenemos que ser capaces también de improvisar, de adaptarnos, porque de esa forma viviremos mejor y seremos más libres y más independientes, porque uno de los grandes valores de la vida, no solo a nivel ético, como valor ético, sino en general, es precisamente la libertad, la independencia, la autonomía para tomar decisiones conscientes, bien pensadas, bien meditadas, bien reflexionadas, pero que sirvan para llegar a los fines que queremos, a las metas que deseamos. Tampoco conviene quedarse en una duda continua acerca de lo que queremos hacer, decir, etcétera, porque la vida avanza rapidísimamente y tenemos que tomar decisiones. Tener un cierto margen de duda ante las cosas está bien,
Ser escéptico hasta cierto punto es algo positivo, pero no ser demasiado escéptico, para que no pase como lo que sucedió con la paradoja del asno de Buridán, que por no decirse a comer de un montón de comida, había un montón en una parte y otro en otro, a izquierda y a derecha, pues al final murió de inanición. Por lo tanto, la capacidad de afrontar las cosas que suceden en la vida es importante. A veces pues hay que arriesgarse a navegar en la vida sin esperar a tener todo absolutamente resuelto, firme y seguro, porque entonces nunca haríamos nada. Y eso pues también es importante saberlo para no caer en esos errores. Por otra parte, pues es verdad que tomar decisiones tiene consecuencias, pero no tomarlas también las tiene. Y eso pues hay que también recalcarlo. Por otra parte, él considera que la vida no tiene que ser una vida de supervivencia, tiene que ser una vida de conquista, de lucha, de aventura. Por eso escribe Javier Urra: hay quien sobrevive, se arrastra, es poco más que un corcho. Pena me da quienes dicen que no aman por miedo a sufrir de desamor. Vivir apasionadamente, escribe, es la única forma de realmente vivir. Y el apasionadamente tiene que ver, o perdón, nada tiene que ver con la edad, efectivamente. Se puede ser apasionado cuando se es niño y joven, que generalmente se es, y luego en la etapa adulta y en la etapa que supera la adulta, pues también hay que ser apasionado. Por supuesto, no excesivamente apasionado, pero porque puede llevarnos a situaciones peligrosas, pero sí con un cierto nivel de pasión elevado, porque de esa manera conseguimos más, vivimos más felices, más libres, etc. Por otra parte, también él pues insiste en el valor de la serenidad, de la tranquilidad mental, etc. Y por eso pues escribe: la serenidad, la mesura, el equilibrio es algo que añoramos, que envidiamos y que podríamos disponer si supiéramos ser algo más selectivos y decir no de vez en cuando. Efectivamente, porque a veces decimos sí a demasiadas cosas y luego nos vemos sobrepasados por las circunstancias, por la experiencia, etc. En ese sentido hay que también saber decir no, porque eso es positivo. Y sobre todo, nunca desanimarse pase lo que pase, porque siempre tenemos que levantarnos y volver a empezar lo que queremos conseguir. Eso también es algo esencial para cualquier vida. Por otra parte, también hay un valor muy importante en la vida, y él también insiste en él y lo desarrolla, que es la cuestión de la experiencia, porque de la experiencia se aprende muchísimo. Por eso él escribe: la experiencia supone haber vivido, reflexionado, interiorizado y en ese sentido aprender a optar, a relativizar, a programar y desde luego a priorizar, efectivamente. Esto es importantísimo y pues mucha gente no es capaz de hacerlo, otra gente sí lo es capaz de hacer. En ese sentido, pues realmente pues hay distintas lecciones de vida que podemos aprender y pues por ejemplo, aquí pone el ejemplo del propio Javier Urra, de una charla que da un psicólogo a jóvenes ejecutivos y por ejemplo termina la explicación diciendo: concluyó preguntando a otro joven: ¿qué has aprendido? Este tenso ejecutivo dijo: que por más llena que esté la agenda siempre cabe algo más. El psicólogo contestó: te equivocas, lo que he querido enseñarte es que lo más importante es lo primero que hay que hacer. Efectivamente, porque de esa manera aseguras que está hecho, entre otras cosas, ¿no? En consecuencia, pues él pues insiste, Javier Urra, en que la vida no solamente hay que entenderla, o incluso él lo dice más taxativamente: no hay que entenderla, hay que vivirla. Tendríamos que preguntarnos si valió la pena. Pues yo creo que sí, siempre vale la pena. Ante la nada y la vida es preferible escoger la vida. Por lo tanto, la vida para él es para derrocharla, derrochar la vida. Por supuesto, es difícil ser autocríticos con nosotros mismos, es difícil asumir responsabilidades, también tomar decisiones, depende de qué decisiones sean también, pero realmente pues hay que tomarse la vida con energía, con ganas, con entusiasmo. En cuanto al humor, considera que es un gran aliado para resolver conflictos, y así lo dice el propio Javier Urra.
No te tomes la vida tan en serio, a fin de cuentas no saldrás vivo de ella. Esta frase es atribuida a Les Luthiers y tiene mucho sentido cuando observamos la amargura de las gentes. Efectivamente, y hay una frase realmente muy sugerente que dice, en la que dice Javier Urra lo siguiente: parece que lejos de celebrar la vida, estamos pagando la penitencia de existir, porque hay mucha gente amargada. Efectivamente, no, diríamos, podemos relativizar mucho las cosas y la sonrisa nos hace sentirnos mejor y, por tanto, pues hay que saber también reconocer que a todos nos pasan cosas negativas y positivas. Por lo tanto, él, como psicólogo, recomienda, cuando una persona está baja de tono, pues por ejemplo, ver películas que te hagan reír, por ejemplo, y reír también es socializar, llega a decir en algún momento del libro. Efectivamente, por lo tanto, él considera que también somos lo que sentimos y hacemos sentir. En ese aspecto, por ejemplo, hay que cuidar mucho las palabras que escogemos para hablar con los demás, porque una palabra a veces tiene algún efecto irreparable o difícilmente reparable. En ese sentido, el diálogo con los demás suele ser siempre muy positivo porque se eliminan las aristas en las relaciones interpersonales y se llega a una convivencia mejor. Por otra parte, también hay que conseguir ser un poco más espontáneos, como son por ejemplo los niños, y también evitar juicios a priorísticos que no estén fundados en datos. Por ejemplo, realmente, por ejemplo, él insiste en que los niños viven el presente porque no miran por el retrovisor del pasado. Es cierto, así es. La vida indudablemente es corta, es bella y es complicada, pero es lo que tenemos. ¿Se puede disfrutar del recuerdo? Pues en cierta medida sí, porque estamos hechos de pasado, eso es indudable. Pero diríamos que también conviene vivir apasionadamente el presente, porque es lo que realmente tenemos. Es verdad que se suele idealizar el pasado generalmente y al final no fue tan bonito como a veces lo pensamos, pero sí forma parte de nuestro ser, de nuestra vida y realmente es así. Por otra parte, él considera, Javier Urra, que no podemos vivir dependientes del tiempo. Lo que sí es verdad, y eso lo reconoce el propio Javier Urra, es que, o lo que sí se aprende con el tiempo, como él dice, es que de adolescente un fin de semana, un verano resultaba muy largo, casi inacabable. Pasa el tiempo, según Javier Urra, y tiene toda la razón, y el verano y las navidades se dan la mano. Y es que efectivamente el tiempo cronológico, el vital, cambia también nuestra percepción del tiempo emocional. Efectivamente, con el paso de los años parece que todo pasa más rápido, es una sensación que tenemos y que es así, no se puede cambiar generalmente. En cuanto al tiempo de vida, pues hay distintas opiniones de la gente en general. Hay quien apostaría por vivir muchos, muchos años, otros creen que una vida limitada en el tiempo es mejor. Yo creo que es mejor vivir muchos años porque es lo que tenemos, no tenemos otra cosa más. Y la muerte nos va a llegar a todos de todas formas. Por lo tanto, cuanto más tiempo vivamos, mejor, a mi juicio. Por otra parte, también él insiste en que el reto de la vida es ser dueño de uno mismo, del vivir de uno mismo. Por lo tanto, él considera que mejor que predecir o prever el futuro es propiciarlo, para ello buscando cualquier disyuntiva para aumentar el número de opciones. Por lo tanto, lo peor que nos puede pasar es que vivamos sin ganas. Hay que vivir con ganas, con ilusión, con optimismo, con fuerza, con energía, sabiendo elegir, buscando soluciones. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like, suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir viendo mis vídeos y por mi parte nada más. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya servido para darse cuenta de que la vida es algo a celebrar y compartir
y sobre todo a disfrutar en todos los sentidos. Muchas gracias y hasta siempre.